Aló. Bueno, siendo casi las 7:10 de la noche, dado que ninguno de los estudiantes se ha registrado, se ha incorporado a la presentación, a la actividad del encuentro síncrono, voy a comenzar a hacer la presentación para que quede registrado y puedan ellos verlo entonces más tarde o en cualquier momento que deseen hacerlo. Entonces comienzo con la presentación. Bueno, buenas noches. Mi nombre es León Hurtado. Soy profesor de matemática avanzada. La materia de álgebra, de matemática avanzada, disculpen. Vamos a hablar hoy sobre el tema de la actividad sumativa número 3. Esto tiene que ver con el álgebra matricial, específicamente sobre la matriz. Esto es la unidad 4 del programa de la materia. En la unidad 3 ya la vimos junto con la unidad 1 que tenía que ver con las ecuaciones diferenciales. Entonces, la unidad 4 la dividimos en dos partes. La primera parte que tiene que ver con las matrices solamente va para el encuentro síncrono número 3 y la parte de determinantes y resolución del sistema de ecuaciones va para el encuentro síncrono número 4. Un poco el tema que corresponde para este encuentro, para esta actividad síncrona número 3, en este encuentro síncrono 3, vamos a hablar sobre lo que es la matriz. Ya esto es una materia que ustedes vieron en bachillerato. Simplemente un pequeño repaso a la primera parte, luego le vamos a ir agregando, dándole valor agregado a las aplicaciones que se van a hacer. ¿Ok? Entonces vamos a aplicarlas y después a problemas ya específicos de las carreras. ¿Qué vamos a ver de las matrices? Vamos a ver sus características. Esto tiene que ver con los tipos de matrices, con los tamaños de las matrices, cómo se establece el tamaño de la matriz y qué tipo de matrices nos podemos conseguir. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante con algunos ejemplos. Y luego vamos a ver básicamente 4 operaciones básicas, que son las más sencillas, las cuales ustedes debieron haber visto en el cuarto año de bachillerato. Esto es la traspuesta, multiplicar la matriz por un escalar, sumar y restar matrices, y finalmente hacer el producto o la multiplicación de matrices. Esto se conoce como producto interno. No es lo mismo el producto por un escalar que el producto interno. El producto por un escalar es un número que tengo fuera de la matriz que lo multiplico por cada uno de los elementos de la matriz. El producto interno voy a multiplicar dos matrices. Entonces tenemos que ver cómo se hace eso y cuál es el procedimiento que se sigue para realizarlo. Y finalmente, la última parte de la prueba sumativa, les doy un sistema de ecuaciones y la idea es que ese sistema de ecuaciones lo transformen en una ecuación matricial. Esa ecuación matricial la vamos a resolver para la actividad sumativa 4 y la vamos a ver también en el encuentro sumativo número 4. Okay, aquí simplemente lo que vamos es a transformar un sistema de ecuaciones en una ecuación matricial. Y al resolver esa ecuación matricial, entonces tenemos la respuesta de nuestro sistema de ecuaciones. Las características de las matrices no son otra cosa que un arreglo rectangular de datos. Si tenemos, por ejemplo, como pueden ver ahí, una tabla de insumos de producción, ¿ok? Para la elaboración de 4 productos, tenemos 3 materias primas o 3 insumos, que es la materia prima X, una materia prima y como insumo también contabilizamos la cantidad de horas de mano de obra directa. ¿Ok? Entonces, para fabricar una unidad del producto 1 necesitamos esas cantidades de la materia prima X, de la Y y de la mano de obra directa, y así vamos corriendo hacia la derecha para saber cuáles son los valores. Esto es una tabla de producción simplemente. Entonces, ¿qué es una matriz? Es simplemente tomar los valores numéricos
de esta tabla, ¿ok? Ponerle un nombre, en este caso como una matriz de producción, lo voy a llamar P. Ese nombre de la matriz siempre va en mayúscula, ¿ok? Y lo vamos a encerrar entre corchetes o entre paréntesis, ¿ok? Pero paréntesis grande de forma de agrupar el complejo de números. Si vemos esta serie de números, tenemos que los números están arreglados en tres filas que son las líneas horizontales. Tenemos la primera fila que corresponde a la materia prima X, 250, 200, 170 y 210. Eso sería nuestra primera fila o renglón. Si yo quiero hablar de los insumos para fabricar el producto 2, me voy a la segunda columna, que sería la línea vertical. Tengo la segunda columna, que son 200, 230 y 85, que se refieren a 200 unidades de materia prima X, 230 unidades de materia prima y 85 horas de mano de obra directa. ¿Okay? Entonces, si queremos resumir el tamaño de esta matriz está conformada por tres filas y cuatro columnas, y ese tamaño o dimensión de la matriz se coloca al pie de la matriz como un subíndice, simplemente colocando la cantidad de filas, en este caso tres líneas horizontales, por la cantidad de columnas, colocamos el 4, que son las líneas verticales. Esos números se quedan así, no se multiplican. ¿Ok? Cada una de las entradas o de los valores que conforman este grupo de números se conoce como elemento. Entonces, en esta matriz tenemos 12 elementos. Cada uno de esos elementos tiene un significado que son los títulos de la tabla que tenemos arriba. Pero cuando trabajamos con la matriz nos olvidamos un poco de los títulos y vamos a trabajar solamente con los números. ¿Ok? Entonces, un poco el trabajo que se hace. Entonces, si se dan cuenta y vemos como figura geométrica, ese arreglo de números está en una especie de rectángulo. ¿Ok? Por eso el tamaño entonces es 3 por 4. Cuando las matrices son cuadradas, que son las que vamos a utilizar para el cálculo de los determinantes, para la resolución de los sistemas de ecuaciones y ese tipo de cosas, aparte del tamaño o dimensión de la matriz, podemos hablar del orden de la matriz. Entonces, cuando hablamos de una matriz de orden 3, estamos hablando de una matriz que es de dimensión 3 por 3, tiene 3 filas por 3 columnas. ¿Ok? Entonces, un poco parte de la nomenclatura. La idea era que ustedes pudieran hacer sus preguntas, plantear sus inquietudes, pero dado de que a estas horas de la noche ya ha pasado 27 minutos desde el inicio perdón, pasado es 17 minutos del inicio de la charla y no se incorpora nadie, pues entonces no hay preguntas a quien hacer. De todas maneras, le voy a mostrar lo que es la prueba que ustedes van a realizar. ¿Ok? Esa prueba, en la prueba básicamente van a trabajar con tres matrices que les hemos denominado matriz A, matriz B y matriz C. Una cosa importante, seguimos trabajando con los números de las cédulas en este recuadro que tenemos aquí arriba. Si se dan cuenta ahorita las letras están en orden alfabético, seguidas, sin saltos, A, B, C, D, E, F, G y H. Aquí no estamos hablando de función, entonces F no es una función, es una letra, ni G ni H son funciones. La D no se refiere a ninguna derivada y la E no se refiere a ninguna exponencial. Simplemente son constantes, A, B, C, D, E. Abajo van a colocar su número de cédula, ¿ok? No van a cambiar ningún número. Si su cédula tiene un 0, 2 ceros, 3 ceros, dejen los ceros donde están, ¿ok? Si se dan cuenta, para armar las matrices, las letras no están en el orden en que están en la tabla. ¿Ok? El problema que tuvimos, que algunos tuvieron con los exámenes anteriores, que cambiaron el orden de asignación de las constantes porque tomaron las constantes como estaban ordenadas en los ejercicios y no como estaban en la tabla, en este recuadro. Entonces, la asignación de las constantes es la que está en el recuadro.
Fíjense que tenemos las constantes A, C y H. Fíjense que las matrices B y C tienen unos signos menos. Esos signos tienen que respetarlo. La única forma que no lo coloque es que alguno de estos tres números o de estos tres números sea cero, y cero no es negativo. ¿Ok? Tampoco es positivo. Cero no lleva signo. Entonces, cuando hagan la sustitución, tengan cuidado. ¿Ok? Y es importante que trabajen bien con eso. Con esas tres matrices, un poco la idea es que primero escriban la matriz con sus valores, coloquen cada casita de estas sus valores, incluidos los signos en el caso de B y C, y le coloquen el tamaño a la matriz. Acuérdense que las matrices van a contar las filas, que son las líneas horizontales, por las columnas, que son las líneas verticales. ¿Ok? Luego, aquí están las tres primeras operaciones que van a hacer. Con esas matrices van a hallar la traspuesta, van a multiplicar la matriz o la traspuesta por un escalar, y luego van a hacer la suma o de las matrices originales o de estas que han ido consiguiendo en el transcurso de la resolución del ejercicio. Entonces, el trabajo es acumulativo. Cuando aquí me dice la matriz A traspuesta, yo a esta matriz A le hallo su traspuesta. ¿Qué es la traspuesta? Es simplemente cambiar lo que está en fila y colocarlo a columna. Es transponer, no es invertir. ¿Ok? Es lo que tengo en la primera fila, lo voy a colocar en la segunda, en la primera columna. Lo que tengo en la segunda fila, lo coloco en la segunda columna. O trabajo de esta forma o trabajo con las columnas. No mezclen una cosa con la otra. ¿Ok? Porque entonces a veces ahí es donde se enredan y se hacen los problemas. Fíjense que aquí les dice que para los siguientes ejercicios estamos hablando de todos estos de aquí hasta abajo, incluyendo el último que tiene que ver con la multiplicación. Deben indicar si hay alguna limitación para que se realice el cálculo. Indicar cuál es la dimensión que se espera de la matriz resultante. Si yo tengo la traspuesta de una matriz A, si yo intercambio filas y columnas, y esta tiene dos filas y las voy a poner en columnas, voy a tener esa dimensión que es 2 por 2, va a seguir siendo 2 por 2, no va a haber cambio. Entonces, no hay limitación en el caso de la traspuesta. Aquí tengo tres filas por dos columnas. ¿Cómo sería la traspuesta? Eso es lo que ustedes me van a decir. Pero tienen que decírmelo antes de hacer el ejercicio. ¿Ok? Luego van a escribir el detalle cómo se realiza cada una de las operaciones. Tengo que hacer esto, voy a hacerlo de esta forma. En el caso de la traspuesta, voy a agarrar los elementos que están en la primera fila y los voy a colocar en la primera columna de la matriz traspuesta, y así sucesivamente. ¿Ok? Cuando voy a multiplicar por un escalar, ¿cómo se hace la multiplicación del escalar? Ah, bueno, ese número que voy a hacer lo voy a multiplicar por cada uno de los elementos de la matriz. Entonces, todo eso hay que irlo describiendo. Igual cuando haga la suma. Para multiplicar por un escalar, como tengo una sola matriz y un número que se va a multiplicar por todos los elementos, no hay ninguna limitación tampoco. Para la suma o resta de Buenas matriz, noches, profesor. limitación. Buenas noches, ¿cómo estás, mi amor? ¿Quién me habla? Estaba echando el cuento porque no había anexado a nadie, entonces de todas maneras después puede ver el video y te puede dar un chance ahorita para terminar esta presentación, ¿no? Yanendri, ¿me entendiste? Bueno, entonces eso es un poco lo que van a hacer. Luego de estos primeros 9 ejercicios, van a realizar el ejercicio de multiplicación de matrices. ¿Ok? Para estos ejercicios es importante igual que busquen, sepan cómo se hace el producto interno de matrices. Aquí no es multiplicar por un número, sino multiplicar una parte de la primera matriz por otra parte de la segunda matriz. Es importante que no se equivoquen con las matrices, no cambien los elementos, porque fíjense, si ustedes se equivocan con la matriz C, la escriben mal, fíjense que en la multiplicación todos los ejercicios de la matriz se lo van a tener mal, simplemente por el hecho de no haber escrito bien la matriz C. ¿Okay? Entonces tengan cuidado con eso.
Y aquí está el sistema de ecuaciones. Estas, estas letras A, B y C son las mismas letras del número de su cédula que están al inicio. No se pongan a inventar a poner otra cosa. Hay algunos números, hay letras, hay signos, tienen que respetar todo eso. Y luego al final de la prueba tienen entonces las instrucciones de cómo hacer el envío. En la actividad tienen toda la descripción de cómo se hace la prueba y qué cosas tienen que hacer y cómo la deben hacer. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos una oyente, vamos a darle chance entonces al oyente para que nos plantee sus preguntas. A ver, ya, Endris, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? Hola, profe, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sube un poquito el volumen. Hola, ya, Ajá. déjame cambiar los audífonos, ¿ahora me escuchas? Ok, dime. Listo. No, justamente ayer estaba viendo uno de los videos que nos compartiste del profesor Alex. Ajá. Ok, y creo que hasta el momento no tengo ninguna duda, puedo realizar las matrices, puedo organizarlas. Creería yo que hasta el momento no. ¿Cómo se llama? Puedo llevarlas a sistema de ecuaciones. O sea, cada uno de esos pasos los estuve revisando con el profesor, o sea, con los videos que nos pasaste y Ok. viendo algunos otros. La evaluación se trata como tal del sistema de ecuaciones. No, Eh, fíjate que en la evaluación lo único que vas a hacer con el sistema de ecuaciones, yo te doy el sistema de ecuaciones y lo vas a transformar en una ecuación matricial. Solamente escribir ok, la ecuación matricial, no la vamos a resolver, la vamos a resolver en la próxima, la actividad sumativa número 4. ¿Ok? ah, Porque genial, la solución la hacemos con determinantes. ¿Ok? ok, Aunque acá hay un método con matrices, que es el método de Gauss-Jordan, eso no lo vamos a evaluar, aunque ustedes lo pueden practicar y lo pueden estudiar. ¿Ok? Entonces la vamos a hacer la resolución de los sistemas con los determinantes y lo vemos para la próxima unidad. genial, genial, perfecto. Entonces solo voy a convertir a matriz. Es solamente la última, la última, el último sistema de ecuaciones. Lo otro son esta que estaba mostrando ahorita, que son las tres matrices que vas a sacarle la traspuesta a ellas, la vas a multiplicar por una escalar, las vas a sumar o restar y luego vas a multiplicarla, hacer las multiplicaciones que les pido ahí. Ah, ¿Ok? listo, perfecto, profe. Sí, de acuerdo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, de momento ninguna. De igual forma, estaré revisando nuevamente los ejercicios y si me surge alguna inquietud, lo estaré compartiendo por allí en el foro de dudas. Ok, bueno que usen el foro de dudas, Dios, todos los días les digo que lo usen y no lo usen. Pregunten para yo poderles responder y poderles ayudar un poco en la resolución de las cosas. Ya estas dos últimas pruebas son mucho más sencillas que las anteriores porque son cosas más tangibles para la mayoría de los alumnos, pues. Simplemente Sí, sí, vamos a sumar y restar y multiplicar. No, no vamos a estar haciendo cosas extrañas ni estar sacando derivadas como hicimos en la primera parte o oye, integrando. sí. Sí, ya Sí, aquí está todo. bastante fácil. Sí, pero no por fácil se confíen, entonces siempre es bueno hacerlo y revisar los resultados, ¿ok? Antes de enviar las Ok, pruebas. ¿Ok? ok, Eso es ok, importantísimo. claro que sí. No sé si Muchísimas tienen. gracias, profe. No, de momento no tengo alguna otra inquietud. Como le Ok, dije, voy a revisar los ejercicios y me pongo desde ya a hacerlos. ok, perfecto. Acuérdense que siempre en las pruebas hay que ir diciendo lo que se está haciendo. Ya por lo menos con este grupo, esta vez la mayoría lo está haciendo bien. Como parte de la solución vas diciendo, voy a hacer esto y lo haces, lo escribes y lo haces. Y vas así paso Oh, por paso haciendo las cosas. En ok, el caso genial. de la multiplicación de matrices, que es lo que es un poquito con más trabajoso, no es que es más difícil, sino que lleva más trabajo y hay que ponerle más detalle, sea más explícito en cómo se hace la multiplicación. Primero hay una limitación para poder hacer Ok, la multiplicación. Las matrices tienen que tener cierta característica, ¿ok? Y luego, ¿cómo voy a multiplicar para obtener cada elemento de la matriz resultante que multiplico de las dos matrices que tengo?
Cuando hablamos del producto interno de multiplicar matrices, voy a multiplicar filas de la primera matriz por columnas de la segunda matriz. Voy a multiplicar primer elemento con primer elemento, segundo con segundo, tercero con tercero, así sucesivamente, y esos productos se suman. Y eso me da un resultado que es el elemento de la matriz resultado. ¿Ok? Ok. Un poco la forma de hacer el producto de las matrices. Entonces eso hay que hacerlo despacio, hacerlo con calma. Si no se equivoca uno, lo puede hacer perfecto y sin problema. En las guías de estudio que yo les coloco, que no son videos, son guías escritas, voy a tener que hacer los videos porque a ustedes como que les gustan más los videos que las guías. Se explica bien cómo es, inclusive les doy unas herramientas para verificar cuando hacen el producto que lo tienen bien montado, bien elaborado, que están agarrando los elementos que son tanto de la primera matriz como de la segunda y hay forma de verificar antes de sacar las cuentas y hacer el resultado. Pues se ahorra uno mucho trabajo. No sé si tienes alguna otra observación. Bueno, ok. Entonces, un poco lo que le estaba hablando aquí de las condiciones que tienen que poner en la prueba. Para la traspuesta básicamente no hay ninguna condición, ¿ok? Porque simplemente yo voy a poner lo que está en fila, lo coloco en columna. Cuando voy a escribir el tamaño de la matriz, ahí sí invierto los números, ¿ok? Entonces, no hay limitación. Multiplicar por un escalar, la matriz puede ser de cualquier tamaño, simplemente voy a multiplicar el escalar por cada elemento de la matriz y la matriz resultante va a tener el mismo tamaño de la matriz inicial, no va a haber cambio. ¿Okay? Para sumar y restar matrices, sí comienzan entonces las limitaciones. ¿Sabes? ¿Te acuerdas más o menos? ¿Leíste ya cuál es esa limitación, Yanel? ¿Sigues ahí? Sí, acá estoy, acá estoy. ¿Cuál es Solo la que pensé limitación que para sumar o restar matrices? no lo recuerdo muy bien, si me lo puedes refrescar, por favor. Bueno, las matrices tienen que ser del mismo tamaño, de la misma dimensión. Quiere decir que si la primera matriz es 2 por 3, la matriz que le voy a sumar tiene que ser 2 por 3. Porque yo voy a sumar cada elemento de la primera matriz por por el elemento que está en la misma posición de la segunda matriz. ¿Ok? Entonces, el primer elemento que está en la primera fila, primera columna de la primera matriz, lo voy a sumar con el primer elemento que está en la primera fila, primera fila, primera columna de la segunda matriz. Luego el segundo elemento, segunda fila, primera columna, con el elemento que está en la primera fila, segunda columna. Y así va uno paulatinamente. Entonces, si yo tengo algunos elementos que están en una fila que no tienen un elemento correspondiente en la otra, no puedo hacer la suma de matrices. Por eso las matrices tienen que ser del mismo tamaño. ¿Okay? Para hacer la suma o la resta de matrices. Ya para el producto la condición cambia un poquito porque como multiplicamos filas por columnas, entonces hay dos formas de expresar la condición. La forma más sencilla, la que más comúnmente se usa, es que si la primera matriz tiene 4 columnas, la segunda matriz tiene que tener 4 filas. Entonces, la cantidad de columnas de la primera matriz tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz para poder hacer el producto. Y la matriz resultante va a tener tantas filas como la primera y columnas como la segunda. Entonces ya simplemente viendo los tamaños de las matrices, sé si puedo hacer el producto y sé de qué tamaño va a ser la matriz resultante. Esas dos cosas me las tienen que decir antes de hacer el producto, porque después que lo hicieron no tiene gracia. O ya están viendo el tamaño de la matriz, tienen que decirlo antes. ¿Ok? Entonces quiere decir esto que si yo multiplico una matriz 2 por 3,
yo la puedo multiplicar por una matriz 3 por 2 o 3 por 3 o 3 por 4. Lo importante es que la segunda matriz tenga 3 filas. ¿Okay? Luego la matriz resultante va a tener las filas de la primera, que serían 2 por las columnas de la segunda, que pueden ser 3, 4, 5, las que sean. Okay, entonces, cuando yo pongo los dos números de matriz uno al lado del otro, los dos números centrales tienen que ser iguales y el matriz resultante va a tener los números que están a los extremos. Entonces, una forma rápida de verlo y poderlo escribir y poderlo decir. Okay. La otra forma, que es la que sería la básicamente estricta y real, como multiplico filas por columnas, entonces la cantidad de elementos que están en la fila de la primera matriz tiene que ser igual a la cantidad de elementos que están en las columnas de la segunda matriz. Ahora, ¿dónde están ubicados los elementos de las que están en la fila de la primera matriz? Están ubicadas en las columnas de la primera matriz. ¿Dónde están ubicados los elementos de la columna de la segunda matriz? Están en las filas de la segunda matriz. Por eso las dos cosas son equivalentes, ¿ok? Pero se dicen de manera distinta. Entonces, a veces a algunos les gusta más una, a otros les gusta más la otra. La más convencional es la cantidad de columnas de la primera tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda. Y ahí uno está hablando de filas y columnas y no de elementos. Entonces, es más sencillo recordar. Profe, ¿me escuchas? ¿Sí? Mientras estabas explicando, ¿estabas mostrando algo o solo estás leyendo, profe? No, estoy Es que leyendo no, porque no veo. no tengo vamos a decir, le mostré la prueba. Le puedo volver a Ah, pero mostrar. es la prueba, ¿cierto? Yo tengo la Esa prueba es la prueba. acá. Si quieres te la vuelvo a Ah, poner. ok. Déjame dejar de compartir esto y compartir entonces la prueba para que la veas, porque están ya los ejercicios básicos que van a traer ustedes a trabajar. Por supuesto, cada uno tiene que colocarle los números de su cédula, Sí. ¿ok? E irlo cambiando. Tienen que colocar construir las matrices, tener cuidado con los signos, respetar los signos, colocar el tamaño, siempre hay que colocar el tamaño de todas las matrices cuando uno inicia y al final, para saber de qué tamaño es. Ya sabemos que las traspuestas tienen la dimensión invertida con respecto a la matriz original. O sea, en el caso de la matriz cuadrada, como las filas y columnas son iguales, el tamaño de esta matriz va a ser igual al tamaño de esta. Pero en caso de esta, que tiene más filas que columnas, aquí esta, que es su traspuesta, va a tener más columnas que filas, igual que la C. Cuando multiplico por un escalar, no cambio el tamaño de la matriz. Esta matriz que voy a multiplicar por 3 va a tener el mismo tamaño que la matriz A. ¿Ok? Tengan cuidado aquí que estoy hablando de la matriz 2C y no de la matriz C traspuesta. La que voy a multiplicar por 2 es la original, la C, y no esta C traspuesta. ¿Ok? Y luego entonces vamos a hacer las sumas de estas matrices que están aquí en este orden. Ahí ¿Esa C tienen. transpuesta cuál es? Dime. ¿La C transpuesta cuál es? ¿De Esta los de matriz arriba? 100 la van a transponer aquí abajo. Esta es la que es Ah, ok. 2 por 3, aquí la vas a escribírmela como su traspuesta. Pues lo que está en fila lo Ok. colocas en columna, entonces tengo dos filas. Esta va a tener entonces dos columnas. ¿Okay? En ese caso Ok. tendría tres filas. Ok. Y la 5 que es la 12. Es la misma matriz original, la 2C, esta que es la larguita, la 2 por 3, que la vas a multiplicar por 2. Ok. Porque esto es para después poder hacer esta operación que tengo aquí. ¿Ok? Ah, ok, ok. Porque entonces la matriz 2C tiene la misma dimensión que la matriz 4B traspuesta. Si no, no pudiera ser el producto. Todas estas sumas, todas las operaciones se pueden hacer. Entonces es importante que estén pendientes de los tamaños y cómo tengo los tamaños. Fíjate que cuando hago la suma de 3A más A, 3A traspuesta más A, como la matriz es cuadrada, tanto la traspuesta como la matriz tienen la misma dimensión. No pasa así con la C y con la D. ¿Ves? Ok, ok. Sí, y luego para los productos, entonces, fíjense, me van a multiplicar A por C, luego B por C y C por B. Entonces van a ver qué tamaño es el resultante y todo eso. Y luego aquí al final tienen entonces el sistema de ecuaciones
que van a transformar luego en una ecuación matricial. Ok. Esa Ok, ecuación matricial no la vamos a resolver. no la van a resolver, esa la resolvemos después más adelante. Lo importante es Ok. que esta ecuación, si la primera ecuación está ordenadita, tengo, Sí. tengo las variables x, y, z en orden y el término independiente a la derecha. Aquí está mezclado, entonces tengo que pasar las variables a la izquierda, término independiente a la derecha. Y aquí igual. Sí. Tienen que estar ordenadas las variables x, y, z en la ecuación, en cada ecuación. ¿Okay? Entonces tengan cuidado cuando Sí. estén pasando de un lado para otro, no cambiar los signos. ¿Ok? En este caso, este 3 que está aquí del lado izquierdo, cuando yo lo pase al lado derecho, va a pasar negativo, pero este de x, que no es el diferencial de x, sino es el valor de d de su cédula por la x, que es negativo, va a pasar positivo al lado izquierdo. ¿Okay? Claro, porque el tres hereda el signo al pasar hacia allá. Igual cuando muevas aquí Igual. este menos x, lo pases para este lado, va a pasar positivo. ¿Okay? Ok. Pendiente aquí en el medio que x y y están invertidas. Ok. ¿Okay? Entonces, fíjense, ¿qué son, si un poco hablando de cuando estábamos en las integrales y las derivadas, el numerito que acompaña a la variable es se llama el coeficiente. Entonces, ¿cómo transformo el sistema de ecuaciones en una ecuación matricial? Voy a escribir solamente los coeficientes, por eso la matriz tiene que estar ordenada. ¿Ok? El número que está delante de las X, que deben estar ordenados las X, las B y las C, solamente los números, y voy a construir Sí. la matriz de coeficientes. Tengo mi matriz de variables. ¿Cuántas variables tiene esta ecuación? Solamente 3, X, Y y Z. Con eso voy a colocarlas en un vector columna, una línea vertical, con las variables. Y cuando yo multiplico la matriz de coeficientes por las variables, el resultado va a ser la matriz de términos independientes que van a estar al lado derecho, que igual es un vector columna, una matriz de dimensión 3 por 1, con los términos independientes, que en este caso sería 2, 3 y el valor de 5 multiplicado por A. ¿Ok? Entonces es bastante sencillo. Entonces, ¿cómo se construye la ecuación, la ecuación matricial? Con una matriz de coeficientes, una matriz de variables y la matriz de términos independientes. Cada una con su correspondiente tamaño y su descripción. Eso simplemente es Ok. lo que hay que hacer y reescribir. Dice que aquí dice en negrita, resaltado, grandito. No No resuelvas. resuelvas el sistema de ecuaciones. Entonces, no lo resuelvas. Es solamente Sí. que hagan las transformaciones. Listo, perfecto. Perfecto. Bueno, Sí. si no Buenísimo. tienen más ninguna duda por los momentos, te agradezco tu participación. Espero que el resto de los compañeros tuyos y los de las otras secciones, los otros 85 que no asistieron hoy, vean el video y si tienen alguna duda, recuerden que tienen el foro de dudas para hacer sus planteamientos, cosa que en todo lo que va del trimestre solamente me han hecho 2 preguntas por el foro de dudas en las 4 secciones que tengo. Entonces es importante que usen esa herramienta. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, bueno, muchas gracias por tu presencia, por tu participación. Entonces, concluimos por aquí. Buenas Gracias, noches. profe. Gracias, igual. Feliz noche. No, gracias a ti por asistir. Vale. Hasta luego. Entonces, cierro la presentación. Ok.